Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado grabando con el objetivo de que todos los niños que están en este momento en sus casas puedan continuar con sus clases a distancia. Acuérdense que ahorita hay que mantener la sana distancia, por eso es que es muy importante que pues sigamos trabajando con esta dinámica. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante, es de la asignatura de español, es del cuarto bloque, es la siguiente práctica social del lenguaje. Ya la habíamos empezado y esta es la continuación, es acerca de los textos expositivos. Nosotros estamos familiarizados un poco con los textos expositivos porque los hemos estado trabajando durante todo lo que es nuestra educación primaria. Esos textos expositivos nosotros los podemos encontrar en los libros de, por ejemplo, de ciencias naturales, de geografía, de historia. ¿Por qué? Porque son temas que además de que hablan de son textos que además de que hablan de un tema en específico, además cuentan con varios elementos que nos permiten a nosotros identificar qué son los textos expositivos. También los encontramos, por ejemplo, en las notas enciclopédicas, en las revistas científicas, en los libros de ciencias. Todos estos textos son muy importantes porque han sido sometidos a un proceso científico, a una investigación científica. Eso significa que alguien los estudió y los comprobó y por eso ahora se encuentran en los libros. Bueno, ¿qué son estos textos expositivos? Bueno, son textos que exponen temas de interés general, lo que significa que lo que nosotros ahí leamos nos interesa a la mayoría de las personas o a casi todas las personas, por eso es que es de un tema de interés general, además de que utilizan un lenguaje formal. ¿Qué significa esto? Son palabras que nosotros usamos cuando hablamos con un propósito en específico y con cierta formalidad del lenguaje. Vamos a establecer la diferencia. Cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros, con nuestros familiares, pues tenemos esa confianza de tutearlos y de hablarles de tú, ¿sí? Ese es el lenguaje informal, pero en los textos expositivos, al contrario, se utiliza un lenguaje formal, es decir, con más respeto y seriedad de palabras. Además, también se utilizan palabras que tienen su origen en los textos científicos y que se le conocen con el nombre de tecnicismos, es decir, que cada una de las ciencias en específico los trabaja y se utilizan, es de uso común de la ciencia. Bueno, para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de lo que es un texto expositivo y los textos científicos, ¿verdad? Lo podemos tiene una organización en específico que lo caracteriza de los demás tipos de textos. Vamos a verlo en la siguiente pantalla. Aquí está. Esta es la estructura del texto expositivo. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos tiene imágenes. Las imágenes nos van a permitir a nosotros conocer un poquito más del tema y además entenderlo. Eso es muy importante. No solamente se utilizan fotografías, se pueden utilizar mapas, gráficas, tablas, etcétera. Tiene un título. En este caso, ese es el título y aquí explica acerca del texto expositivo. Tiene unas formas en las cuales se ha dividido el texto expositivo, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, y además habla acerca de los ejemplos de textos expositivos. Aquí habla, por ejemplo, dice, por último, este fragmento muestra cómo se escribe una conclusión. En este caso, la OMS, Organización Mundial de la Salud, redacta un artículo acerca del calentamiento global y luego de exponer sus efectos en la salud de las personas, sintetiza su posición de la siguiente manera. Y bueno, ahí está el ejemplo de lo que es un texto expositivo. Ustedes pueden encontrar ejemplos de este tipo
Bueno, el objetivo de esta práctica social del lenguaje es que nosotros revisemos diferentes tipos de textos expositivos para que los consultemos e identifiquemos y podamos identificar cuáles son las características. Recordemos que tiene una estructura, viene el título y a partir del título todo lo que forma parte del formato del texto. El formato del texto, la información va a estar organizada en introducción, desarrollo y conclusión. Además, utiliza apoyos gráficos que pueden ser fotografías, mapas, imágenes de diferentes tipos para que nosotros podamos entender mejor el texto expositivo y sobre todo una fuente de consulta, que es de dónde se obtuvo esa información. ¿Por qué? Porque es una fuente fidedigna, una fuente que ha sido sometida al procedimiento científico, por eso es que forma parte de los textos expositivos. Otro elemento que es muy importante mencionar es que se van a utilizar un vocabulario en específico. Hablábamos acerca de este lenguaje formal y este vocabulario se le conoce también como tecnicismos, que son palabras únicas de determinada rama de la ciencia y que forman parte de ese estudio. Bueno, una vez que nosotros leamos los ejemplos, viene un ejemplo de los ciclones, por ejemplo, y ahí viene la explicación y los apartados del texto expositivo. Nosotros tenemos que realizar algunas actividades que ya les dejé a su alcance. Pues tenemos que colorear primero las características del texto expositivo. Después vienen diferentes frases de manera aleatoria, es decir, revueltas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es clasificarlas en formal e informal. Por ejemplo, ¿qué rollo? ¿Qué rollo? Ese no lo encontramos en los libros, ¿verdad? Ese lo utilizamos muchas veces cuando nosotros platicamos con nuestros amigos. Ese estará ¿en cuál? ¿En el lenguaje informal o en el formal? Exactamente, en el informal. Entonces todos estos los voy a leer y los voy a ir clasificando en esta parte para que nosotros aprendamos un poco más acerca del lenguaje formal e informal. Y además en la parte de abajo dice: escribe 3 frases informales y su significado. Muchas de estas frases informales pertenecen a la región en la que se cuenta, en la que se dice. Y bueno, nosotros conocemos coloquialmente su significado. Por ejemplo, esa que mencionábamos, ¿qué rollo? ¿Qué significa? No significa un rollo de parte de un carrete, sino ¿qué sucede o qué te acontece? ¿Cómo estás? Eso significa el qué rollo, ¿verdad? Bueno, el siguiente ejercicio habla acerca de que también en el diccionario nosotros obviamente vamos a encontrar estas que se conocen como notas enciclopédicas. Esas son las notas enciclopédicas, las que aparecen en los diccionarios y nos permite consultar no solamente cómo se escribe una palabra, sino además el significado de esa palabra según la Real Academia Española, ¿sí? Ahí aparece. Y bueno, aquí por ejemplo, en el diccionario, ¿cómo aparece? Dice en el diccionario: planta que da una legumbre en forma de vaina verde con semillas en su interior. Eso es lo que sale en el diccionario. Pero en una enciclopedia nosotros lo vamos a encontrar como toda una descripción. Esa va a ser la diferencia de cómo nosotros lo encontramos en el diccionario y cómo lo encontramos en la nota enciclopédica. En la nota enciclopédica dice: planta leguminosa cuyos frutos aparecen en forma de vaina verde, larga y aplastada, o también redonda y fina. Cada vaina tiene en su interior varias semillas. Sirven como alimento tanto cuando están verdes y tiernas como cuando las semillas se secan y endurecen. Para consumirse se cuecen las semillas y también se les conoce como alubias, judías o poroto. Esa es una nota enciclopédica. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Que ya una vez que leímos este ejemplo, nosotros vamos a buscar en el diccionario tomate y de ahí vamos a elaborar nuestra propia nota enciclopédica de lo que es el tomate, ¿sí? Buscamos en el diccionario y de ahí elaboramos nuestra nota enciclopédica. Más adelante
Bueno, hace algunos cuestionamientos con respecto a el contenido que se refiere en el texto anterior. Y en la siguiente habla acerca de, ya sabes lo que es una nota enciclopédica y para qué sirve. Y aquí Luis, Jenny y Marcos hablan acerca de la definición de una nota enciclopédica y tú tienes que escoger cuál de los tres es el que contestó acertadamente. Para esto ya nosotros identificamos y sabemos qué es una nota enciclopédica. Ahora, más adelante, para apoyarnos en lo que es el uso de las imágenes que aparecen en los textos expositivos, aparece una gráfica, ¿sí? Una gráfica de barras y hace algunos cuestionamientos con respecto a esa gráfica de barras y después un dibujo que tú tienes que reproducir en la cuadrícula y finalmente vas a elaborar una nota enciclopédica acerca del animal ilustrado. Aquí está, ¿sí? Bueno, eso serían las actividades y con eso estaríamos terminando lo que es el proyecto, ya lo habíamos comenzado, el proyecto de las notas enciclopédicas y de los textos expositivos. Espero que haya sido claro para ti, que no exista ninguna duda y si llega a haber alguna duda, pues con toda confianza me preguntes. Acuérdense que hay que hacer todos los ejercicios y repasar mucho. Cuídense mucho, lávense bien las manos y adiós.